Y esa negrita rica, qué linda y sabrosa que está. Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Carmen, se me perdió la cadenita. Buenos días, Ambiental, deseando todos se encuentren bien. Comenzamos con la sesión y continuamos con la temática del día de ayer. Solo para recordar en relación a lo último que mencionábamos el día de ayer sobre cuál es el flujo de la energía cuando están dos sistemas o dos materiales en contacto o sistema y entorno en contacto debido a las diferentes temperaturas de cada uno de ellos. Entonces, en ese momento mencionábamos que el flujo de la energía, pues, tiene un sentido desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. También mencionábamos que en el caso de que el sistema y el entorno o estos dos cuerpos en contacto tengan la misma temperatura, entonces en este caso pues no habrá el mecanismo de calor, ¿ok?, involucrado. Entonces, para cerrar un poco la idea que mencionábamos o que estábamos trabajando el día de ayer, vamos ahora a realizar con mayor precisión una interpretación molecular de estos conceptos o estos fenómenos llamados calor y trabajo. Como ustedes saben, justamente ayer me comentaba uno de sus compañeros que en la asignatura de física están viendo algunos de estos conceptos y lo cual me parece pues justamente perfecto porque así podemos, digamos, transferir lo que ustedes están aprendiendo allá a lo que nosotros estamos trabajando aquí y el enfoque molecular que le damos a esos conceptos que tal vez en física pues ustedes trabajan y estudian desde un punto de vista macroscópico, ¿ya? Entonces, si hablamos en términos moleculares, en términos bastante pequeños, entendemos que el calentamiento vendría siendo una transferencia de energía que hace uso del movimiento molecular desordenado. A este movimiento molecular desordenado, digamos que este sería uno de los términos claves aquí, también se entiende como movimiento térmico. ¿Ok? Entonces, es este movimiento debido a la energía cinética de las moléculas que forman a un material determinado, lo que va pues a promover ciertos procesos en dicho material. En la parte de la izquierda pueden observar una representación en donde tenemos un sistema dado, ¿ok? Que pudiese ser una placa de algún metal o cualquier otro material. Y tenemos las moléculas del entorno. Imaginémonos que aquí el entorno pues, pudiese ser aire. Entonces sabemos que el aire tiene o es una mezcla de varios tipos de gases. Dentro de estos tenemos al oxígeno, al nitrógeno, algunos gases nobles, etc. Entonces imaginémonos que cada una de estas esferas pues está representando cierto tipo de molécula en la fase gaseosa, ¿no? Vemos entonces cómo el flujo de la energía va en sentido desde el sistema hacia el entorno. Esto nos lleva a pensar entonces que el sistema en este caso pues debe tener una mayor temperatura que la temperatura del entorno y eso pues repito nos lo está indicando el sentido del flujo de dicha energía. En consecuencia, podemos observar que las moléculas o las partículas que están en ese entorno, pero que están a la vez en contacto con la superficie de este sistema, y reitero, imaginémonos nuevamente que ese sistema es una placa de algún metal que está a una alta temperatura,
ya por poner un caso concreto. Entonces, fíjense cómo las moléculas comienzan del entorno a adquirir esa energía que el sistema le está transfiriendo y dichas moléculas comienzan a desplazarse o a moverse de manera aleatoria, es decir, de manera desordenada o al azar. Entonces, ¿qué sucede? Debido a ese movimiento aleatorio de las partículas del entorno, cuando están absorbiendo esa energía proveniente del sistema y debido a su vez por la alta temperatura del sistema. Entonces, cuando esa energía es transferida al entorno a través del mecanismo calor, pues la transferencia lo que va a hacer es estimular ese movimiento aleatorio de los átomos en el entorno o de las moléculas en el entorno. Y como consecuencia, cuando un sistema calienta su medio, es decir, cuando el sistema, debido a que le está transfiriendo energía a las partículas del entorno, pues el entorno va, debido a ese movimiento térmico, a aumentar su temperatura. Entonces, las moléculas pues, del sistema van a hacer una estimulación del movimiento térmico de las moléculas del medio. En consecuencia, pues nuevamente lo que estamos viendo aquí es que el proceso o la característica, digamos, clave del proceso de calentamiento es un movimiento aleatorio o desordenado. Eso es el movimiento térmico. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hablamos en términos de trabajo? ¿No? Del día de ayer, pues simplemente les daba una definición bastante básica, ¿no? El trabajo sería entonces la energía que es necesaria o que se aplica contra una fuerza opuesta, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, nuevamente tendríamos que el trabajo es la transferencia de energía que hace uso del movimiento organizado. Nótese las cursivas. Entonces, la diferencia desde el punto de vista molecular entre calor y trabajo es el tipo de movimiento de las partículas ya que forman a ese entorno hacia donde está fluyendo la energía. En el caso del calor, reitero, es movimiento desordenado o aleatorio. En el caso del trabajo, es movimiento organizado. Entonces vemos en la representación, en este esquema, nuevamente algo similar, sistema y entorno. El sistema está transfiriendo energía al entorno. Entonces, en este caso podemos observar cómo las partículas o las moléculas o átomos, partículas en general que forman a ese entorno, fíjense que pues tienen el mismo sentido, ¿no? Misma dirección y mismo sentido, van todas como hacia arriba. Eso está indicando que pues esa energía que está siendo absorbida por el sistema está siendo usada por las partículas o empleada por las partículas de tal manera que tienen un ordenamiento, ¿ok? A nivel de partículas. Y es la característica del trabajo en este caso. Entonces, cuando un sistema efectúa trabajo, lo que se produce es un movimiento ordenado en el entorno. Por ejemplo, los átomos que se observan en esta figura pueden ser parte de un peso que es levantado. Entonces, imaginémonos tal vez que este conjunto de partículas están contenidas tal vez en una inyectadora y que esto que aquí se llama como sistema, pues pudiese ser eventualmente el émbolo de esa inyectadora y en el momento en que estamos presionando, por ejemplo, hacia arriba, pues todas las partículas que están formando parte de ese gas, pues comienzan todas de manera ordenada a desplazarse o a moverse hacia las partes superiores o inclusive a salir, ¿no? De la parte interna de ese cilindro, ¿no? Entonces, ese movimiento ordenado de los átomos, pues viene siendo, o el efecto de esa energía sobre esos átomos que ocasiona ese movimiento organizado, pues viene siendo un trabajo, ¿ok? Que se está aplicando. En el caso, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, de un cambio de estado,
pues sabemos que para que ocurra un cambio de estados, se necesita algún tipo y cierta cantidad de energía, y que parte de esa energía pues se utiliza para vencer fuerzas intermoleculares, de las que mencionábamos hace unas sesiones de clase atrás. En consecuencia, cuando esa energía se utiliza para vencer fuerzas de atracción entre partículas o entre moléculas, pues entonces allí esa energía se está usando como trabajo. ¿Ok? Bien, entonces con eso quería concluir, un poco precisar sobre cuál es la conceptualización y cómo debemos entender y aplicar o transferir estos conceptos de calor, de trabajo, de energía, de movimiento al caso concreto de lo que estamos trabajando aquí. Ahora vamos a recordar de manera muy sencilla cuáles son los diferentes, lo que ustedes conocen como estados tal vez físicos de la materia. Yo prefiero llamarlos estado de agregación, ¿okay? Es una forma también en la cual se pueden llamar, porque el llamarlo estado de agregación lo que me está indicando es, por una parte, que es una situación, o sea, la palabra estado, imagínense que es como una situación que va a depender de cómo estén las partículas agregadas, ¿ok? Entonces, en el caso de que un cierto número de partículas estén lo suficientemente agregadas, esto determinará la situación, ¿ya?, en la cual se presente ese material, es decir, su estado físico, por ejemplo, sólido, que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una representación sencilla de un material sólido. Imaginémonos que estos son solo átomos de carbono, por el ejemplo que nos dan acá, que es el diamante. Entonces tenemos solo átomos de carbono en esta estructura, que de acuerdo a lo que estudiaron en el tema número 5, pues ya sabemos que esto vendría siendo una red cristalina. Es decir, que lo que estamos observando acá es un sólido cristalino, y que de acuerdo a este ejemplo, pues pudiésemos decir que es un sólido cristalino de tipo covalente, en donde las interacciones pues que existen aquí son enlaces covalentes. Y eso le da pues las propiedades que algunos de nosotros conocemos en relación al diamante, como por ejemplo su alta dureza. Sin embargo, si es que ese conjunto de partículas están agregadas, pero no digamos, con un alto nivel, sino que pudiésemos decir un nivel intermedio de agregación, pues eso va a determinar esa situación o ese estado que, por ejemplo, pudiese ser el estado líquido, lo que conocemos con el estado físico líquido, en donde las partículas que forman al material, sean átomos o sean moléculas, pues van a tener mayor grado de libertad. ¿Qué significa que tengan mayor grado de libertad? Que van a poder, digamos, moverse de manera más flexible que en el caso de que estuviesen implicados en una red de un material sólido, sea este cristalino o no sea cristalino. Pero aún se mantienen ciertos tipos de interacciones de las que nosotros vimos, que van a depender de la naturaleza de las partículas que formen a ese material. Podrán ser de tipo ion-ion, podrán ser de tipo dipolo-dipolo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos un ejemplo. Ya aquí pues es una mezcla, sería una mezcla como lo veremos más adelante en otra sesión. Entonces aquí pues realmente no tenemos un solo tipo de partículas, sino muchos tipos de partículas con diferentes energías de interacción. Luego, si es que esas partículas que forman el material no están tan agregadas, tienen un nivel de agregación muy bajo, eso puede entonces ocasionar que las partículas ganen suficientes grados de libertad, de tal manera que prácticamente van a ser partículas
independientes unas de otras. Y es característico del estado de agregación o estado físico gaseoso, en el cual las partículas pues están muy distantes entre ellas, prácticamente son independientes, y digamos que esa es una de las razones por las cuales algunas de las propiedades atómicas que nosotros ya hemos trabajado y hemos usado y aplicado para ciertos conceptos, pues se determinan para los átomos en fase gaseosa, porque allí son como átomos independientes y no están siendo influenciados por átomos vecinos, ¿no? Que pudiesen alterar esas propiedades atómicas. Bueno, aquí tenemos un caso, por ejemplo, las nubes y demás. Bien, vemos también cómo existen los procesos o los cambios de estado de agregación o de estado físico, en el cual, como sabemos, pues van a suceder en función de la energía, ¿ya? Que dichos sistemas en cada uno de sus estados puedan absorber o puedan liberar. A su vez, pues esto también, como ya sabemos, va a tener una relación con la temperatura. Entonces vemos nuevamente que del estado sólido al estado líquido, el proceso que ocurre es un proceso de fusión en donde pues las partículas, reitero, ganan grados de libertad porque su movimiento térmico está aumentando, ¿ya? Pero además la energía que se aplica, como lo veremos más adelante a través de algunos diagramas de fase sencillos, la energía que se aplica no solamente el sistema sólido lo emplea para fundir el material, sino que también lo empleará para aumentar la energía térmica del sistema, que eso se va a ver reflejado en un aumento de temperatura, inclusive antes de que ocurra el cambio de estado de sólido a líquido, como lo veremos más adelante. También si el material, pues en la fase líquida, si absorbe la cantidad de energía necesaria para terminar de vencer las interacciones entre esas partículas que forman el líquido, puede suceder entonces el fenómeno del proceso de vaporización, no evaporación, sino vaporización, para entonces formar el estado gaseoso. En el caso inverso, pues también tenemos que si extraemos la suficiente cantidad de energía térmica de las partículas que forman a ese material, que es lo que por ejemplo ocurre en el caso del congelador que hablábamos el día de ayer, entonces las partículas van a ir perdiendo movimiento térmico, van a ir perdiendo parte de ese movimiento desordenado y van a comenzar a acortar las distancias que las mantenían separadas en la fase gaseosa, y a medida que se vayan acercando, entonces hay una mayor probabilidad de que se establezcan interacciones nuevamente entre dichas partículas hasta que se agregan lo suficiente, y allí pues estaríamos hablando del estado líquido, o si es que se les está extrayendo mucha energía, pues inclusive pudiésemos llegar a congelar ese material, ¿ya? Y obtener entonces la fase sólida de ese material. Entonces aquí tenemos, digamos, los tres principales estados de agregación. Obviamente hay más estados de agregación, unos estados menos exóticos que otros. Yo aquí solo me voy a limitar a hablar del estado plasma, porque aunque no es un estado de agregación que tal vez ustedes como y futuros ingenieros ambientales vayan, digamos, a usar, porque ustedes básicamente se van a dedicar a estudiar matrices que estén en alguno de estos tres principales estados de agregación, es bueno al menos conocer cuál es el estado, digamos, el cuarto estado de la materia, el menos exótico de todos los estados físicos exóticos de la materia, pero que a su vez ese estado de plasma les va a servir al menos de conocimiento base para que cuando estén estudiando, por ejemplo, química analítica y les estén explicando acerca de técnicas instrumentales para analizar muestras, como por ejemplo
la espectroscopía de absorción atómica, en donde hay variedades de instrumentaciones que utilizan una llama, ¿ya? O una energía en forma de plasma, por las ventajas que presta, ¿no? Entonces es bueno que en ese momento al menos tengan la idea. Ese plasma viene siendo un estado en el cual las partículas que forman a ese material, a diferencia de los demás estados físicos, son partículas que están en forma ionizada, sean cationes o sean aniones. Entonces, esta es la característica, digamos, esencial del estado plasmático, en donde las partículas se encuentran cargadas, toda la materia está totalmente ionizada, ¿no? Y un ejemplo de ello, pues, son los gases de neón, ¿ok? En las bombillas o luces que se suelen utilizar por allí comercialmente. Ok, entonces eso sería un recordatorio de los estados más conocidos o más estudiados de los sistemas materiales. Ok, Vega creo que tenía una pregunta. Vamos a permitirle su pregunta. Adelante, Vega. Buenos días, Inge. Buenos días. Inge, cuando, bueno, hablamos de que queremos cambiar de un estado a otro, pues generalmente inyectamos energía en forma de calor en las moléculas donde hemos compuestos, ¿cierto? Pero cuando vuelven a la temperatura normal, por ejemplo, el agua se evapora y cuando vuelve a temperatura normal se condensa y pues vuelve a ser agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la energía en este caso? O sea, entiendo que que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero si la utilizamos para separar los enlaces y luego vuelven a recomponerse estos enlaces, ¿no podríamos interpretar que se ha perdido energía? No, es que ahí simplemente lo que está ocurriendo es un vaivén de la energía, una transferencia de energía. Porque cuando usted está incorporando energía a un sistema, si bien es cierto, ese sistema está absorbiendo esa energía, pero esa energía que está absorbiendo la está transformando en otro tipo de energía, que sería la energía del movimiento. Entonces las partículas se mueven mucho más, hasta el punto en que pueden cambiar de estado físico como agregado. En el caso inverso, la energía está ahí contenida en las moléculas. Hay otros movimientos que obviamente aquí yo no menciono. Cuando hay movimientos en la misma molécula, por ejemplo agua, usted puso el caso del agua, esa energía puede hacer que los enlaces en la molécula agua se estiren, ya como si fuesen unos resortes, o el ángulo de la molécula puede hacer este efecto. Entonces, toda esa energía está ahí contenida, ¿ya? La que absorbió la molécula. En el caso contrario, esa energía comienza a liberarse. ¿Por qué? Porque ahora las moléculas van a pasar de un estado en el cual tienen una alta entropía, un alto desorden. Entonces, cuando comienzan a acercarse, necesariamente, para poder formar un sistema ordenado y estable, tienen que liberar digamos, ese exceso de energía o parte de esa energía que anteriormente absorbieron, ¿ya? Entonces, digamos que la energía está allí, o sea, ahí no está ocurriendo no se está destruyendo la energía. Simplemente hay una transferencia de tipos de energía en sus diferentes variedades, sus diferentes tipos. ¿Ok? Simplemente eso. Bien, gracias por su pregunta, Vega. Ok, entonces, dicho eso, vamos a estudiar un diagrama. Como ustedes estudian bastantes sistemas en los cuales tienen agua presente, vamos a estudiar un diagrama de fases bastante visual y sencillo de las transiciones que experimenta, en este caso, el agua. Y como vamos a hablar del mismo tipo de material, entonces cuando hablemos de sólido, de líquido y de gas para el agua, a partir de ahora preferiblemente vamos a hablar de fases, ¿ok? Porque estamos hablando del mismo material. Recuerden en las clases tal vez del tema número 5,
tal vez escuchaban al doctor Lamas o a la doctora Bruno hablar, mencionar mucho el término fases cristalinas, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo al mismo tipo de material. Ok, entonces en este caso, en lo que estamos viendo es un diagrama en el que tenemos dos factores. El factor temperatura, que va aumentando de abajo hacia arriba, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir estas, digamos, flechitas. Y en la parte de abajo, en el eje de las X, tenemos el factor entropía, justo lo que le mencionaba a Vega hace un momento, en donde va aumentando de izquierda a derecha. Vamos a comenzar por el estado sólido, o sea, por la fase sólida del agua. Entonces vemos aquí en la parte, aquí es como una especie de lupita en la cual estamos observando cómo están ordenadas las moléculas de agua en dicha fase. Si acercamos un poco esa representación, noten que está similar a lo que les decía el día de ayer, es como un hexágono, lo que se forma cuando las moléculas de agua, ¿ya?, están ordenadas en la fase sólida, en lo que solemos llamar como hielo. Entonces, aquí justamente fíjense que tenemos en total 6 moléculas de agua formando esta especie de hexágono ordenado. Y noten entonces que aquí lo que tenemos son orificios, huecos a esos niveles intermoleculares. Hay varios estudios recientes, el año pasado también sacaron un estudio en donde estaban estudiando, pues justamente, valga la redundancia, estaban estudiando cuántas moléculas pues formaban este tipo de redes, ¿no? Porque el agua sigue siendo un material que tiene propiedades un poco interesantes todavía. Entonces, en este caso, noten que si comenzamos desde este punto, aquí comenzamos con una temperatura bastante baja, ¿ok? Es decir que el contenido de energía cinética o la cantidad de movimiento térmico es baja cuando estamos hablando de un material en una red sólida, ¿ok? Y como ese movimiento térmico desordenado es muy bajo, pues su entropía también alcanza bajos niveles, porque las partículas están muy ordenadas, ¿ok? Entonces, mientras más ordenadas estén las partículas que forman un material, pues ese material tiene asociada menos entropía, o lo que sería igual a decir mayor orden, ¿ya? Ahora bien, cuando comienza a aumentar esa entropía, o sea, cuando comienza a aumentar el desorden de esas partículas, que esa entropía puede aumentar debido a que el sistema está ganando energía de su entorno, ¿ya? Un poco lo que Vega preguntaba anteriormente. Imagínense que ustedes ahora agarran el hielo sólido, valga la redundancia, agarran el hielo del congelador y lo colocan sobre el mesón de la cocina. Y pues allí ese sistema, el hielo va a comenzar a obtener energía del entorno, porque pues el entorno, las moléculas que forman al entorno, que en este caso serían las moléculas de aire, que forman al aire, pues tienen mayor energía cinética, tienen mayor temperatura en consecuencia de ese sistema. Entonces la energía va a fluir en el sentido desde el entorno hacia el hielo. Entonces las moléculas de hielo van a comenzar a absorber esa energía, pero en los primeros, digamos, en los primeros momentos de ese proceso paulatino, esa energía absorbida se va a invertir en el sistema a aumentar la entropía de las partículas, es decir, a aumentar la energía cinética de las moléculas de agua. Y como recordábamos el día de ayer, como estudiábamos ayer, pues la temperatura justamente está relacionada con ese movimiento térmico. Y por esa razón es que vemos que aquí está aumentando la temperatura, ¿ya?, a medida que esa entropía está aumentando. Entonces, esto es evidencia, reitero, de que la energía que se está absorbiendo se está empleando para
aumentar el movimiento desordenado de esas moléculas. Y en consecuencia aumenta la temperatura. Pero hay un punto de inflexión en el que la temperatura permanece constante, que sería un punto de equilibrio entre las dos fases. Entonces, ese punto de inflexión, que para el caso del agua es 0 grados centígrados, ¿ya? Ese punto de equilibrio entre los estados sólido y líquido, vamos a observar que mientras el hielo se comienza a fundir, es decir, comienza a ocurrir ese proceso de cambio de fase de sólido a líquido, la temperatura permanece constante. El termómetro permanece allí constante. Pero el sistema sigue absorbiendo energía. El sistema sigue, las moléculas que forman el sistema siguen aumentando su entropía. ¿Por qué razón allí en los cambios de estado, específicamente en los cambios de estado, la temperatura permanece constante? Porque la energía que el sistema, el sistema que está experimentando el cambio de estado o cambio físico está absorbiendo, ahora esa energía no se está usando para aumentar la energía cinética de las partículas. En consecuencia, la temperatura no está aumentando. Casi toda esa energía, en ese momento, se utiliza para vencer fuerzas atractivas. Es decir, que la energía absorbida en los puntos de cambio de temperatura, de cambio de estado, se utiliza como trabajo. Entonces, por esa razón allí no ocurre ese aumento de temperatura. Entonces, vemos que durante ese equilibrio, fíjense que aquí están como un poco ordenadas y un poco desordenadas, ¿no? Es como un punto intermedio entre los dos estados físicos, sólido y líquido. Por eso hablo de punto de equilibrio. ¿Ok? En el momento en el que ya todas las moléculas están ahora formando parte de un estado de agregación distinto al inicial, es decir, no sólido ahora, sino líquido, entonces ya pues la mayoría de las interacciones que mantenían esas moléculas lo suficientemente agregadas en el estado sólido ya no están presentes. Entonces, si el sistema sigue absorbiendo energía, ahora nuevamente la energía que se va a invertir en energía cinética. Es decir, las moléculas van a absorber esa energía, van a ir progresivamente ganando movimiento desordenado, movimiento térmico, y por esa razón vemos que, por ejemplo, si tenemos agua a 0.1 grados centígrados, ¿ya? Y seguimos adicionando energía, pues entonces con el termómetro vamos a ver que el agua se va a ir calentando 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, y así sucesivamente hasta el punto en que la naturaleza de las partículas que forman material pueda absorber esa energía que se les está transfiriendo o suministrando. Entonces, llegará nuevamente otro punto de inflexión en el que la temperatura permanece constante. En el caso que estamos mostrando acá, pues sería el agua. Como sabemos, el agua tiene una temperatura de ebullición a una atmósfera de presión de 100 grados centígrados. Entonces, esa temperatura aquí en este caso pues permanece constante por la misma razón que a 0. Aquí se llega a un punto de equilibrio entre el estado líquido y el estado gas, en donde las moléculas tienen como un punto de intermedio de orden entre el estado líquido y de desorden del estado gaseoso. Y aquí, pues, nuevamente, esa energía que se está continuando, o sea, que se está transfiriendo a ese sistema, pues se utiliza, pero para terminar de vencer las interacciones entre las moléculas que quedan todavía, ya, en ese material. Es decir, nuevamente se está invirtiendo esa energía ahora como trabajo. Por esa razón, no aumenta la temperatura, ¿ya? Porque ahora las moléculas mantienen su energía cinética, pero ahora lo que están es ayudándose a liberarse unas de otras. Y una vez que eso se logra, pues entonces tendríamos el estado gaseoso. Y pues una vez las moléculas en estado gaseoso, como lo estudiaremos
en clases siguientes, si se les sigue suministrando energía, pues dichas moléculas van a ganar tanto movimiento cinético que sus velocidades moleculares van a aumentar y eso hace que la temperatura aumente también. Entonces, eso sería, digamos, un poco de manera detallada lo que sucede con las partículas que forman a un material dado cuando están absorbiendo energía. ¿Ya? Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Sí, Inge, yo tengo una duda. Buenos días. ¿Ya? Buenos días. Inge, es un poco sacada del contexto, pero es sobre lo que ¿Ya? usted dijo de los gases de neón en el estado plasmático que se encontraban ¿Ya? presentes en una bombilla. Ujú. Eso tiene que ver con la incandescencia. Es decir, que sube la temperatura y ya Sí, emite luz. tiene que ver con incandescencia también. O sea, Ya, pero pero recuerde también que eh, digamos, el estado plasma, una de las ventajas que tiene es que es lo que llamamos como luz fría también, ¿no? En parte, entonces, digamos que allí no es tan predominante la incandescencia, ¿ok? En el estado plasmático. Bien, no sé si tiene otra pregunta. ya, Inge, gracias. No. Ya, de nada. No. Ok, continuamos entonces. Ok, recordado eso, entonces vamos ahora a simplemente mencionar ciertas transformaciones físicas o ciertas transformaciones de los estados de agregación, ¿no? Pero refiriéndonos a sustancias puras. Cuando hablamos de sustancias puras, nos referimos a cambios de estado para elementos químicos, ¿ok? O para compuestos químicos definidos, ¿ya? No estamos considerando mezclas en estos casos. Entonces, tenemos ya el proceso de vaporización que se ha mencionado, la fusión que ustedes conocen también, procesos como la conversión de grafito en diamante o la conversión de cualquier otro mineral en otros minerales, lo que en las clases de los colegas Lamas y Bruno hablaban acerca de polimorfos, de isomorfos, ya que son diferentes formas cristalinas de un mismo material. Entonces, como sabemos aquí, me imagino yo, creo, la mayoría, el grafito y el diamante pues tienen la misma composición. Todos son materiales, ambos son materiales que solo están compuestos por átomos de carbono, pero que dependiendo cómo esos átomos de carbono se organicen a nivel de su estructura sólida, pues van a mostrar propiedades muy diferentes. Y ese es el caso del grafito y el diamante. ¿Ya? Ok, entonces allí pues estamos hablando también de una transformación física. Entonces estos procesos pues son ejemplos de cambio de fase sin que haya una modificación de la composición química del material. ¿Ok? Entonces por esa razón en los ejercicios asignados de esta semana hay preguntas sencillas que fácilmente la van a poder responder para que ustedes recuerden cuáles son las diferencias entre un cambio químico y un cambio físico. Estas transformaciones físicas de las sustancias puras las podemos estudiar a través de diagramas de fases para una sustancia, que viene siendo básicamente una especie de mapa en donde se establecen bajo qué condiciones de presión y temperatura ese material, o sea, esa sustancia pura, por ejemplo el grafito, se mantiene como grafito o puede cambiar a una estructura con un grado de ordenamiento muy superior, ¿ya? Como el caso del diamante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar a continuación, ¿ya? A través de esto que conocemos como diagrama de fases. Entonces, como vemos, allí es una gráfica o un mapa, como también se los mencionaba anteriormente, en donde se ilustran cambios físicos de las fases, ¿ok? O estado de agregación. Entonces, en este caso vemos cómo tenemos presión y temperatura. Vamos a incrementar un poco más esto. Ya.
Entonces tenemos allí presión y temperatura. Por ahora es un esquema simplemente general, no escala. Simplemente lo que quiero es que observen cómo en este diagrama de fases, pues se le llama así porque para un mismo material, es decir, para una sustancia química definida que tenga una misma composición química, sea agua, sea carbonato de calcio, o sea cualquier otra sustancia que tenga una misma composición química. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Aquí solo se está mostrando una única sustancia pura. Y de esa única sustancia pura se está mostrando en qué condiciones de presión y de temperatura dicha sustancia permanecerá como un sólido estable, o sea, en la fase sólida, o permanecerá en una fase líquida estable o en una fase de vapor estable. Y en qué condiciones, pues mostrará propiedades interesantes o bien importantes que a veces terminan resultando en aplicaciones a nivel de industria, por ejemplo. Otra cuestión que quiero que observen es que entre una fase y otra estamos viendo que están separadas a través de curvas o líneas, en general curvas, y nuevamente pues los puntos sobre esas curvas, sobre, no arriba, no más arriba ni más abajo, sino los puntos sobre esas curvas me van a indicar temperaturas de equilibrio entre las dos fases, ¿ya? Que están a los lados de esa curva. Por ejemplo, si nos ubicamos en este punto, supongamos que nos ubicamos en este punto, en donde ese punto sobre la línea tiene una presión característica y una temperatura característica, pues ese punto correspondería a la temperatura de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. Es decir, a la temperatura de fusión de ese material. ¿Ya? Pero a esa presión y a esa temperatura. Cuando definimos, por ejemplo, sea punto de fusión o sea punto de ebullición, siempre decimos el agua a cero, ebulle, funde o congela a 0 grados centígrados. Pero ¿bajo qué condición de presión? Porque si no mencionamos la condición de presión, estamos dejando, digamos, incompleta la definición de punto de ebullición. ¿Ok? Entonces, el punto de ebullición está estandarizado para una atmósfera de presión. Cualquier otra temperatura en donde un material se funda, pero cuya presión externa no sea de una atmósfera, eso por definición no es punto de fusión. Puede ser temperatura de fusión, pero no punto de fusión. ¿Ok? Igualmente, si hablamos de que un determinado líquido cambia de fase a vapor, ¿ya? De líquido a vapor, a una temperatura dada. Pero si esa temperatura a la cual ocurrió ese cambio de estado líquido-vapor no ocurrió a una presión de una atmósfera, eso por definición tampoco es punto de ebullición. ¿Okay? Entonces aclaro eso. Bien, entonces lo que estamos viendo pues aquí es que voy a comenzar por este punto más bajo. Entonces fíjense que en este punto tenemos, yo sé que no está escala ni tenemos números, ¿no? Pero en general lo que podemos entender aquí es que la presión va aumentando de abajo hacia arriba y que la temperatura va aumentando de la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Entonces lo que quiero que observen es que la lógica un poco del diagrama de fase. Fíjense que en este punto tenemos una baja presión, ¿ya? ¿Qué significa baja presión? Que las partículas que forman este material o las moléculas que forman este material no se están viendo obligadas por una fuerza externa a mantenerlas juntas. ¿Ya? Imagínense que es agua, pero arriba, muy arriba en el cielo. ¿Ya? O sea, muy arriba en la atmósfera por allí. En donde la presión es muy baja comparado, por ejemplo, si estuviesen en la superficie del planeta.
¿Ya? Entonces, es muy baja su temperatura, muy baja su presión. Repito, entendamos que cuando es muy baja su presión es porque hay muy poca fuerza externa a ese sistema, a esas moléculas, a esas partículas, que no las están obligando a permanecer juntitas. Pero, ¿qué sucede? Si la temperatura es lo suficientemente baja, a pesar de que no haya una fuerza externa que las obligue a mantenerse muy cercanas, si la temperatura es muy baja, las moléculas o las partículas del material van a tener muy poca energía cinética, van a tener muy poco movimiento desordenado. Y eso ayuda a que pues puedan tener cierta cercanía a esos niveles y como consecuencia de la baja energía cinética pueden llegar a ser, por ejemplo, si me voy un poquito más arriba, un poquito nomás más arriba, el material puede llegar a ser un sólido. ¿Ya? Aunque esté en bajas presiones, pero debido a sus muy bajas temperaturas, puede ocurrir eso. ¿Ya? Sin embargo, si la temperatura pues aumenta, digamos, considerablemente, pues allí pudiese ocurrir ese cambio de estado. Entonces, fíjense, por ejemplo, la poca diferencia, si me ubico en este punto por encima de la línea, o en este punto por debajo de la línea, fíjense que a la misma temperatura, pero variando presión, podemos pasar de una fase a otra. ¿Ya? En este punto tendríamos a la misma temperatura, la que sea la misma temperatura, en este punto tendríamos una mayor presión, eso favorece que se forme el sólido porque las moléculas se están viendo obligadas a permanecer juntas, pero si bajo a la misma temperatura, la que sea, pero la misma temperatura, si ahora me pongo debajo de la línea, que se me desaparece aquí, si me pongo debajo de la línea, fíjese que apenas habremos bajado levemente la presión, pero hubo una disminución de presión. Entonces eso le da oportunidad a las moléculas de como a las moléculas de cómo separarse entre ellas. Entonces aumenta el espacio entre ellas, se separan más. Y eso puede ocasionar que ahora ya no estén en sólidos, sino que estén en el estado de agregación, vapor o gas. ¿Ya? Y lo mismo sucede para cualquier proceso sólido, líquido, líquido, vapor o inverso, vapor, líquido, líquido, sólido. ¿Ok? Bien. Significa entonces que si nos ubicamos sobre cualquier punto de esta línea, por ejemplo, que sería sólido, vapor, la línea que separa, la curva que separa la fase sólida de la fase de vapor de ese mismo material, ¿cómo se le llama a ese cambio de fase? A ese cambio de estado físico, como ustedes lo conocen. Sublimación. Sublimación. Entonces, en este caso, pregunto, supongamos que aquí es 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Pascal, un Pascal, supongamos, ¿no? Cualquier cantidad de presión allí. Pero no hay una presión de una atmósfera. Entonces, si yo me ubico en este punto, sobre esa línea, yo puedo decir que en esa línea, la temperatura corresponde a la temperatura del proceso de sublimación sólido-vapor. ¿Ya? Pero ¿será ese el punto de sublimación? ¿Qué creen? ¿Será ese el punto de sublimación? No, porque usted mencionó que para que sea punto tiene que estar a presión de una atmósfera. Y como dijo que no era una atmósfera necesariamente, entonces solamente es la temperatura de sublimación. Exactamente. Entonces fíjense que hay un gran rango de temperaturas en donde el sistema puede pasar de sólido a vapor o viceversa. Pero solo habrá un punto de sublimación, por definición. ¿Cuál es la condición? Que esa temperatura sea la que corresponda a una presión externa de una atmósfera.
¿ya? Igualmente acá, cualquier punto, fíjense que es enorme, ¿ya? Y si la línea sigue más arriba, obviamente que sigue, pero cualquier punto sobre esa línea que separa el sólido al líquido, pues va a ser una temperatura de fusión. Pero solo una temperatura de fusión va a ser la que por definición corresponda al punto de fusión. ¿Ya? Igualmente aquí, de líquido a vapor. Cada uno de estos puntos sobre esta línea que vemos aquí será una temperatura dada de vaporización en este caso. ¿Ok? De vaporización. Pero solo una de esas temperaturas será por definición punto de ebullición, porque se tiene que cumplir el factor, o más que factor, la condición de que esa temperatura sea a medida a una atmósfera de presión. Ok, ¿qué otra cuestión vemos aquí en este diagrama o en esta gráfica o mapa? Tenemos dos puntos, punto triple y punto crítico. Punto triple, como vemos, es un punto, una posición digamos, una condición en el material en el que bajo cierta presión característica y temperatura característica, pues el material no se va a mostrar ni como sólido, ni como líquido, ni como vapor, sino que va a ser un punto de equilibrio entre las tres fases. Entonces, en ese punto, si es que tenemos contenido del material, no vamos a distinguir ya la fase gas de la fase sólida o de la fase líquida, ¿ok? Por ser un punto de equilibrio. O sea, la materia coexiste en los tres estados, sólido, líquido, vapor, ¿ya? El punto triple, o sea, el valor, pues va a depender obviamente de la naturaleza físico-química de las partículas que forman el material. Entonces, cada material pues tendrá un punto triple que lo va a caracterizar. Es decir, una presión y una temperatura en el cual alcanza ese estado de equilibrio entre las tres fases. Y el otro punto, que es el punto crítico, ya que como vemos, es una situación en donde el material se expone a una muy alta temperatura y a una alta presión. Nuevamente, los valores que tomen de presión y de temperatura de ese punto crítico, pues va a depender de la naturaleza físico-química de las partículas que forman el material. Entonces, ese punto crítico, pues, le va a dar al material, fíjense que el punto está ubicado sobre la línea que separa la fase líquida de la fase vapor. Entonces, en este momento, en esta situación de alta presión y alta temperatura, pues el material va a tener propiedades físico-químicas parecidas a los líquidos, es decir, va a tener una cierta fluidez, ¿ya? Pero como también tiene propiedades similares al vapor, va a ser más fluido de lo que se esperara si el material fuese estrictamente líquido. ¿Ok? Por ejemplo, como ahora es más fluido, pues eso da, digamos, ventajas para usarse para ciertos experimentos o ciertas aplicaciones industriales, pero también va a ayudar a, por ejemplo, mejorar la capacidad que tienen las partículas que forman ese material para interactuar con otras. Y eso ayudaría, por ejemplo, a disolver otros materiales. Entonces, ciertas sustancias puras, cuando se someten a esas condiciones en las cuales alcanzan el punto crítico, muestran propiedades muy ventajosas para la industria. Y entonces ahí es donde viene, por ejemplo, los procesos de extracción, ya utilizando fluidos críticos o supercríticos. ¿Okay? Entonces, el dióxido de carbono es un ejemplo bien sencillo y claro de un gas en condiciones ambientales. Es un gas. Es una molécula, son moléculas que son no polares, pero sabemos que se pueden polarizar. Entonces, si el dióxido de carbono se somete a altas presiones, porque eso es todo un dispositivo que uno puede regular presiones y temperatura,
y uno le va metiendo dióxido de carbono que viene de los cilindros que uno compra en el laboratorio. Entonces, si uno somete ese gas en condiciones ambientales a altas presiones, uno está obligando a las moléculas a que se acerquen. En el punto en que esas moléculas están lo suficientemente cercanas, se comienzan a polarizar mutuamente y comienzan a aparecer los llamados dipolos inducidos en cada una de ellas. Es decir, comienzan ahora a interactuar por London. Entonces, en ese momento, están adquiriendo propiedades similares a los líquidos. Y eso ayuda a que ahora esa sustancia, ese material, se puede utilizar para extraer sustancias de interés de otras matrices, de suelos, de alimentos, etcétera, etcétera. Ok, creo que eso sería una explicación por ahora suficiente para poder avanzar un poco en este sentido y completar la idea de los diagramas de fase con un diagrama bastante sencillo. Ustedes en el Petluxi encontrarán otros tantos más, un poco simplemente para dejar un ejemplo de cómo reconocer cierta información en un diagrama específico, de un material concreto, ¿no? El anterior, digamos, era más general, bueno, realmente era el caso del agua, pero lo utilicé desde el punto de vista general. Bien, vamos entonces a estudiar ese diagrama de fases. ¿Qué vemos allí? Vamos a acercar un poco ese diagrama. Ok, entonces, en este caso, ese diagrama corresponde a la sustancia pura xenón, es decir, es el diagrama de fase del elemento químico xenón, que todos sabemos aquí que es un gas noble o un gas inerte, es decir, se encuentra en la naturaleza como un gas monoatómico y no como un gas molecular, como el caso del oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos ahora sí presiones en atmósfera, claramente en atmósfera, de 0 a 1 atmósfera. Vemos temperaturas en grados centígrados o grados Celsius de menos 125 grados Celsius, es decir, una condición, pudiésemos decir, muy fría, a menos 105, pues una condición todavía bastante fría, pero menos fría que a menos 125. ¿Ok? Bien, vemos las líneas ya que separan, o las curvas que separan los diferentes estados, mejor mencionar las diferentes fases del mismo material xenón. Vemos el punto triple por aquí, ¿ya? Y por aquí vemos otro par de puntos, ¿ya? Bueno, por aquí nos indican un punto concreto, 0,37 atmósfera, y por aquí exactamente una temperatura de menos 121 grados centígrados. Creo que aquí otra temperatura específica, menos 112, y aquí otra temperatura específica, menos 108 grados. Ok, entonces con esa información, pues vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas. Déjenme ver la hora. 10 y 8. Vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos. ¿Ya? Porque sí les he dado como bastante información y creo que esto sí es nuevo para ustedes, para muchos de ustedes. Entonces, 10 minutos de pausa y retornamos a las 10:20. No se desconectan, solo apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Pozo se le responde a su pregunta luego de discutir el diagrama. Bien, retomamos. Entonces vamos a seleccionar algún compañero o compañera de la sesión para que nos ayude a responder alguna de las preguntas respecto al diagrama de fase. Ok, Chicaiza Cabrera. A ver, Chicaiza, háganos saber que está por allí. Sí, Inge, buenos días. Buenos días, Chicaiza. Bien, Dígame. ya le muestro la pregunta.
Ok. Primera pregunta. El caso del literal A. ¿En qué fase cree usted, chica Isa, que puede encontrar el xenón como elemento químico, como material, a temperatura ambiente y a una presión de una atmósfera? ¿En qué fase? ¿Sólido, líquido, vapor o gas? ¿Cree usted que se puede encontrar el xenón? ¿A qué condición? A las condiciones de temperatura ambiente y presión de una atmósfera. Ok, chica Isa. Cuando hablamos de temperatura ambiente, ¿qué temperatura se imagina? Temperatura ambiente Ujú. en líquida. No, ¿qué temperatura? Cuando usted escucha decir temperatura ambiente, más o menos ¿qué temperatura se le viene a su mente? 25 grados sería ahí. Ok, entonces tómense como referencia, 25 grados. Bien, Ya. entonces vea el diagrama y trate Ya. usted de ubicar cuál creería el estado físico o la fase en la que se encontraría el xenón a esa temperatura que usted mencionó y a la presión de una atmósfera. Sería en estado en gas. En estado gas. Ok, veamos entonces. Nos dicen presión de una atmósfera. Aquí tenemos presión de una atmósfera. Fíjense que está indicado como que los límites en líneas punteadas, ¿ya? Entonces, por encima ya estaríamos hablando obviamente de presiones superiores a una atmósfera. Y pues no nos podemos pasar de una atmósfera, porque esa es la condición, hasta este límite. ¿Y dónde usted ubicó allí la temperatura que nos mencionó de 25 grados centígrados? Hacia el lado derecho. Hacia Hacia el mi lado derecha. derecho. Es decir que, como vemos en el diagrama, fíjense que el diagrama no tiene no llega ni siquiera a 0 grados Celsius. Pero lo que sabemos es que esa temperatura ambiental debe estar muy, muy, muy a la derecha para este material. Entonces, el estado o la fase en la cual se va a encontrar el material va a enmarcarse, digamos, en estos límites, ¿ya? En todo este marco, en estos límites, ¿ya? Pero mucho más a la derecha por la temperatura, pero no va a superar la presión de una atmósfera porque esa es la condición, ¿ya? En términos de presión. Entonces, como bien lo dijo Chicaiza, a esas condiciones, de acuerdo al diagrama de fase que estamos observando para ese material, el xenón debe presentarse como un gas o como un vapor. ¿Ok? Cuando ustedes hagan tal vez diseños de plantas, si es que basan diseños de plantas para algún proceso industrial, pues les va a tocar que utilizar diagramas de fase para los materiales o las sustancias que ustedes vayan a querer utilizar en ese proceso, ¿no? Industrial, si fuese el caso. Bien, gracias, Chicaiza. Vamos con otra persona. Pilaquinga, Moposita. Adelante, Pilaquinga. Háganos saber qué está. Sí, que sí estoy. Ok, Pilaquinga. Vamos entonces a eliminarlo de por acá. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Literal B. A ver, allí. Si la presión que se ejerce sobre una muestra de xenón, o sea, sobre una cierta cantidad de ese elemento químico, es de 0.75 atmósferas, entonces usted está ejerciendo una fuerza sobre ese material que es igual a 0.75 atmósferas. Y a su vez la temperatura en ese momento es de menos 114 grados Celsius, ¿en qué fase cree usted que se encuentra ese material xenón? Ok, entonces recuerde, presión 0.75 atmósfera, o sea la presión externa es de 0.75 atmósfera y la temperatura menos 114 grados centígrados. Entonces vea el diagrama de fase y ayúdenos indicándonos cuál será la fase.
El líquido sería un líquido. Líquido. Ok, 0,75 atmósferas estaríamos ubicados más o menos en este punto, intermedio entre 1 y 0,5, ¿ya? Entonces tenemos todos estos puntos en los cuales tenemos que posicionarnos y eso nos lo va a decir la temperatura. La temperatura de menos 114 grados centígrados, aquí tenemos menos 112, entonces menos 113, menos 114 tal vez esté aproximadamente por aquí. Entonces el punto de corte, pues más o menos el punto de intersección lo tenemos correcto. Es intermedio en la zona donde tenemos la fase líquida. El líquido. Entonces, correcto. En esas condiciones de presión y de temperatura, este material se va a mostrar como un líquido. ¿Ya? Ahora, una pregunta adicional, Pilaquinga. ¿Cree usted que esa fase sea una fase líquida estable o no estable bajo esas condiciones? No estable. No estable porque está a la mitad nomás. Porque está a la mitad. No, es justo lo contrario. Si el punto está, digamos, lo más centrado posible en toda el área de la fase, en este caso más o menos nos dio como por aquí, ¿ya? Eso nos indica que en esas condiciones ese líquido es estable, ¿ya? Pero si el punto de intersección de presión y temperatura nos da muy, muy cercano a estas curvas, entonces serían unas condiciones que favorecen dicho estado, pero no, el líquido pues no sería estable, ¿ya? Es decir, que con un ligero cambio pudiese cambiar de fase. Ok, gracias Pilaquinga, un gusto conocerle. Bien, vamos entonces a otra pregunta. Vamos a seleccionar a otra persona. Ibaquingo Acero. Ok, Ibaquingo, háganos saber que está aquí. Ok, no respondió al ser llamado. Vamos a seleccionar a otra persona. Sáenz Nieto. Sáenz, háganos saber que está aquí. ¿Me escucha, Inge? Sí, ok, sí está. Bien, entonces vamos a la pregunta. Pregunta C. Considere esa situación, que se mide la presión de vapor de una muestra de xenón, ¿ya? De xenón líquido, y se obtiene el valor de 380 milímetros de mercurio. ¿Cuál cree usted que sea la temperatura de la fase líquida? Es decir, ya nos están diciendo que a esa temperatura, que a esa presión, pues el material va a ser un líquido. Pero, ¿cuál será la temperatura? Ok, sí. Solo antes de que responda, solo para mencionar, cuando hablamos de presión de vapor de un material, tiene que ver con el hecho de que si, por ejemplo, pensamos en agua, ¿ok? El agua líquida está en equilibrio con el agua gaseosa, ¿ok? Entonces, sobre la superficie del agua líquida hay moléculas de agua, pero en fase gaseosa. Entonces, esa capa de moléculas de agua en fase gas que está sobre la fase líquida ejerce una presión hacia abajo. Entonces, a eso se le llama presión del mismo vapor del material. Entonces, ¿me puede tal vez repetir justo la última parte, la que hace presión? Es eso, las fases, las moléculas o las partículas del mismo material que están en la fase gaseosa, pero que están rodeando a ese material, ejercen fuerza sobre él. Una presión. Entonces eso se le llama presión del vapor. ¿Ya?
Okay. Los líquidos tienen presión de vapor. Si usted va y agarra gasolina, por ejemplo, que es una mezcla, no es un líquido, no es una sustancia, pero es una mezcla, pues usted fácilmente pone la palma de la mano sobre el líquido, sobre la gasolina líquida, usted va a sentir como un frito. ¿Ya? Entonces, eso es un indicativo de que hay moléculas de hidrocarburos allí en fase gaseosa. Esas moléculas ejercen una presión sobre la gasolina líquida. Solo que ahí la presión que ejercen no es tan alta. Y por eso la gasolina evapora fácilmente. ¿No? Entonces, eso en principio, solamente esa idea. Entonces, eso es lo que nos están diciendo allí, que miden la presión que ejercen los átomos de xenón que están en la fase gaseosa, presionando sobre la fase líquida, porque el xenón está en líquido. Eso es lo que nos están diciendo. Y esa fuerza, esa presión, es de 380 milímetros de mercurio. O sea, en pocas palabras, la presión externa. Punto. Ok. Bien, entonces nos vamos al diagrama. ¿Qué va a ubicar primero en el diagrama? Sería, a ver, dijo que se encuentra en un estado líquido el xenón. Exacto, ¿verdad? estado líquido, ya nos dicen. O sea, que estamos en esta zona azul. Perfecto. Estamos en esa. ¿Qué incógnita tenemos? La temperatura. Correcto, esa es nuestra incógnita. Entonces tenemos que ver si más o menos estará en qué temperatura será este rango, más o menos aquí, entre menos 120 y menos 108. Ahí deberíamos estar, ahí debería estar nuestra temperatura. Ok, sí. ¿Y qué tiene que ubicar en el diagrama adicionalmente? También la presión, pues. Ok, entonces nos dicen que es 380 milímetros de mercurio. ¿En atmósfera cuánto sería eso? Uy, eso sí me la puso difícil. No, como cuántos. No, o sea, no le podría decir mentalmente de una. Ya, bueno, a ver, alguien que nos ayude. 380 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería en atmósfera? 0,5 atmósferas. Exacto. 760 milímetros de mercurio sería igual a una atmósfera, pues 380 es la mitad de 760, sería 0.5 atmósfera. Entonces ya le ayudaron. Ok, entonces aquí tenemos 0.5 atmósfera. Ok, sí, díganos entonces. Sí, sería como, o sea, la temperatura si está en, a ver, en 5. Podría ser entre menos 120 hasta, o sea, sí sería igual, así hasta menos 120 como hasta menos 108. Un momento. Mil disculpas. No te preocupes. Entonces, no sé, tal vez podría ser la presión de menos 115. La temperatura. Menos 115. Ajá, la temperatura, perdón. Ajá. Menos 115, que aquí está claramente, no nos da. Porque no, el punto más bajo sería aquí, está ya por encima de 0.5. 0.5. Entonces sería como de menos 112. Menos 112, ¿no? Porque menos 112 está aquí, fíjate. Rayos. Concéntrate, a ver. 0.5. 0.5. Aquí tienes la línea. No sé si logras ver allí un poquito la línea. Entonces sería como entre menos 100, no sé, 16 o 17 por ahí, calculando. 16, a ver, si este es 15 y este es 20, menos 116, menos 117, menos 118, tal vez, menos 118, a lo mejor. Sí, por ahí, puede ser, ser. más o menos. Ok, si entonces más o menos estaríamos menos 118 con un error de más o menos 1 grado, ¿no? Para tener flexibilidad allí en el valor. Entonces, menos 118, correcto. Entonces, noten cómo, sin necesidad de experimentar con el material, con un diagrama de fase, nosotros podemos hacer tal vez ciertas predicciones, ¿ya? De condiciones del material, ¿ok? En este caso, la predicción que hemos hecho es que si el material es líquido y está esa presión, con esa presión de vapor, con esa presión externa de 0,5 atmósfera, pues la temperatura que le debe corresponder en ese momento debe ser más o menos de menos 118 grados centígrados. ¿Ok? Bien, gracias, Sáenz. Vamos a la siguiente pregunta.
Pero antes vamos a seleccionar a otra persona. Páez Aguirre. Páez, háganos saber que está. Ok, no respondió el ser llamado. Vamos con otra persona. Zambrano. Adelante, Zambrano. Ay, sí estoy, pero no me funciona el micrófono con la cámara encendida. Ya, bueno, vamos a permitirle ahora. Vamos a la pregunta. Sería la D. Bastante fácil. ¿Cuál es la presión de vapor del sólido a menos 122 grados centígrados? Sabemos que el material es sólido, está en sólido en esa fase. Sabemos a qué temperatura se encuentra. Ahora lo que queremos saber es cuál será su presión de vapor. Ya la presión que ejercen las moléculas de xenón, o las moléculas, los átomos de xenón que están rodeando a ese sólido y presionando sobre él. Ok, veamos al mapa. Díganos. Sería más o menos a 0.30 atmósferas. Más o menos 0.30 atmósferas. Es menos 122, ¿no? Aquí está, este punto sería menos 121. Por tanto, menos 122 más o menos estaría aquí. Nos dicen que es un sólido, por tanto, tengo que posicionarme en la parte naranja, amarilla, ya en esa parte. Ajá. Entonces, pues sí, más o menos pudiésemos decir que está por el alrededor de unos 0.3 atmósferas. Listo, eso es todo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, pues con el diagrama de fase podemos saber qué tan fácilmente el material sólido sublima. Porque eso es sublimación. ¿Ok? Sólido con moléculas de gas sin pasar por el líquido. Pero esa molécula de gas, si es que están en un recipiente, por ejemplo, cerrado, y yo pongo allí xenón sólido, a esa condición de temperatura de menos 122 grados centígrados, va a ocasionar que persista el material sólido, pero hayan ciertos números de átomos de xenón en fase gaseosa ya en ese envase cerrado. Y eso va a ejercer presión, esos átomos de xenón van a ejercer presión sobre el sólido. ¿Ok? Veamos, si yo le pregunto lo siguiente, vamos a hacer una pregunta adicional, aparte del mapa. Supóngase que usted tiene dos materiales sólidos. Un caramelo de menta, compra un caramelito de menta sólido, versus, supongamos, a ver, ¿qué otro ejemplo? Mantequilla, así, que es un material semisólido. ¿Okay? Entonces tiene esos dos materiales. ¿Cuál de los dos creería usted que bajo las mismas condiciones de temperatura, tuviese una mayor presión de vapor? En este caso, creo que sería la mantequilla. La mantequilla tendría una mayor presión de vapor a la misma temperatura que el caramelito de menta. A ver, ¿quién quiere tal vez comentar al respecto? Pregunta abierta. Pozo, adelante. Buenos días. Sería tal vez el caramelo porque como se va a demorar más en derretirse, tiene mayor presión
Eso. Tiene mayor ¿En presión. qué? Ajá. Adelante, Vega. Bueno, yo opinaría que es la mantequilla, porque como usted dijo que la presión de vapor es la fuerza que ejerce las partículas de un gas sobre, o sea, hacen presión sobre el material, entonces si entre más sólido sea, va a haber una menos presión, pues obviamente del gas, si es que está más cerca a un estado líquido, gaseoso, la presión de vapor va a ser mayor, según esa definición. Ya. O sea que usted considera, al igual que Zambrano, que es su compañera, que las moléculas que forman a la mantequilla pueden escapar más fácilmente de ese estado sólido, semisólido, a la fase gaseosa. Sí, que por ende puede ejercer Ok. una presión, pero guiándonos de ese concepto. Ok, ahora les pongo esta situación más gastronómica, ¿no? Más de la sensación. Ustedes se colocan un caramelo de menta en la boca versus cuando se colocan un trozo de mantequilla en la boca. ¿Qué sensaciones particulares tienen en esos casos? Básicamente que el caramelo va a ser más duro, mientras que la mantequilla se va a disolver. Va a ser ¿Y más qué otra sensación? Al paladar. El caramelo de menta va a ser como más invasivo, se va a sentir como no son vaporcitos. Exactamente, usted va a sentir esa invasión de la menta, es decir, de los componentes, o sea, de los componentes importantes de ese caramelito de menta. Entonces, eso es un reflejo de que aunque el caramelo se ve más solidificado que la mantequilla, en realidad las partículas de menta o las moléculas de menta que están presentes en ese material tienen mayor capacidad de volatilizarse, ¿ya? Es decir, de sublimarse. En consecuencia, sería ese el material que tuviese asociada una mayor presión de vapor, porque puede volatilizar más fácilmente. ¿Ok? Obviamente en los dos casos son mezclas, ¿no? De material, ninguno es sustancia pura. ¿Ya? Entonces, un poco lo que quiero dejar claro es la relación que hay entre presión de vapor de un material dado con la capacidad que tienen las partículas que forman ese material de volatilizar o de evaporarse. ¿Ok? Bien. Bien, entonces eso sería Zambrano. Gracias, Zambrano, y gracias, Vega, también por su participación. Vamos con otra pregunta. Antes, pues, seleccionamos a otra persona. Kinga Pin. Ah, no, a ver. Flores, se salvó Kinga por una ratita. A ver, Flores Navarro, háganos saber que está. Cinja, buenos días. Buenos días. Ok, Flores. Vamos con la pregunta. Eliminémonos por acá. La última. ¿Cuál cree usted que sea la fase más densa de acuerdo a ese diagrama de fase? ¿La sólida o la líquida? Y denos una muy buena explicación porque ya el jueves es el examen. Entonces, ya eso puede ser una pregunta para la prueba parcial del jueves. Ok. Bueno, entonces, ahí está el diagrama. Yo diría la sólida, profe, porque va a tardar en... Sus partículas son más estáticas, diría yo, que la otra. Eso pasa con las moléculas de agua. En fase sólida son más estáticas. Pero ocurre lo contrario con la densidad. Todavía no he explicado la razón. De acuerdo al diagrama de fase. Ok, siga. Por ahora sabemos eso, ¿sí? Se espera que en la fase sólida, pues las partículas de xenón, los átomos de xenón, estén con menos movimiento desordenado, con menos movimiento térmico.
No totalmente estático, ¿ya? Pero con menor movimiento. Ok. Sigue argumentando, sigue explicando. Podría también ser por la presión. Por la presión. Ajá. ¿Qué pasa con la presión? Entre más aumente, a ver, sería relacionada con la temperatura y la presión. Entre menos disminuya la temperatura, la presión va a aumentar. A ver, vamos a ubicarnos, por ejemplo, en este punto aquí, menos 115 grados centígrados. Vamos a mantener constante esa temperatura, menos 115. Bien, como la comparación, o sea, tenemos que comparar es la propiedad de densidad del material, pero en dos situaciones diferentes, en dos estados de agregación diferentes, sólido líquido. Entonces, bueno, vámonos arriba, 115 menos 115, y me ubico allí, vamos a suponer allí. Ahí estoy en líquido, en ese punto sigo en líquido. A una presión dada, no sé, 0.6 tal vez. Ok, bueno, ahora subo un poquito, pero en la misma temperatura. Subo un poco, ahí, ahora en este punto. Mantuve temperatura. ¿Qué pasó con la presión? Cambió. ¿Cómo cambió? Aumentó. Ok, ahora imagínese, porque eso es lo que usted va a necesitar, imaginación para poder redactar la justificación, ¿no? O sea, describir la situación. ¿Qué cree ustedes que pase con los átomos de xenón cuando usted hizo ese aumento leve de presión? Los átomos se agitan, podría decir, en sólido. Se agitan. Ajá, que en líquido. No, sí, los átomos se agitan, estamos de acuerdo, pero no tanto como en el líquido. Ya eso lo dijimos anteriormente, ya lo dijimos. Movimiento térmico tienen menos movimiento térmico, menos agitación, es lo mismo. Las partículas en estado sólido que en estado líquido. Entonces, ¿qué otro cambio usted nos pudiese describir que está pasando en los átomos de xenón cuando usted mantuvo la temperatura en menos 115, pero aumentó levemente la presión? Entonces el material se hizo sólido ahora. Entonces, ¿qué pasó con los átomos? Aparte de lo que ya dijo anteriormente. Usted aumentó la presión sobre el sistema. Poco, pero aumentó la presión. Usted está imponiéndole una fuerza a ese sistema. Es como cuando sus papás tal vez le dicen, estudien química 1, estudie química 1, y usted se acerca más al libro. Lo están forzando a acercarse al libro a estudiar más. Entonces, ¿qué va a pasar entre los átomos de xenón? En la analogía que le puso, usted se acercó más al libro. Está interactuando más con el libro. ¿Qué pasa con los átomos de xenón? Disminuiría su volumen, podría ser. ¿El volumen del átomo? Sí, claro, del átomo. El átomo, ¿no? El átomo mantiene su forma. O sea, mantiene más o menos a nivel medio su volumen. Pero sí está disminuyendo algo. ¿Qué será lo que está disminuyendo? Está disminuyendo la distancia del libro respecto a usted cuando lo obligan a estudiar química 1. Entonces, ¿qué está pasando con la distancia entre los átomos cuando usted aumentó la presión o la fuerza sobre ellos? Ya se me desconcentró. Creo que la analogía no me sirvió. Lo preocupó más. A ver, ¿alguien que nos quiera ayudar?
Adelante, Rodríguez. Quédese ahí, Steve. Dije, tal vez sería que como las fuerzas de los átomos se están juntando, se están ordenando. Correcto, se están ordenando y eso ayuda a ¿qué? A disminuir la distancia que los separa entre ellos, es decir, los acerca más. Eso es lo que está disminuyendo, Flores. La distancia entre ellos por efecto de que ahora usted aumentó la fuerza que está ejerciendo sobre ellos. ¿Ya? No se podría hacer que la agitación misma era, profe. No, porque es que los átomos, así están en estado sólido, los átomos se siguen agitando. Así están en estado sólido ya, los átomos se agitan, se agitan, se agitan. Agitan, ¿ya? Pero no se desplazan. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, ya sabemos eso. Entonces, para este material, ¿cómo cree usted que sea la densidad? ¿Qué fase será más densa? O sea, los átomos se van agrupando, ¿verdad, profe? Ajá. Ok, entonces evalúe eso para toda esta serie de condiciones de temperatura, presión, temperatura, presión, temperatura, presión. ¿Será la fase sólida la más densa o será la fase líquida la más densa para ese material? La líquida. La líquida es la más densa. Sí. Ya. A ver, explíquenos ahora sí de manera resumida y concreta. Porque en la líquida los átomos se van agrupando más. Sería que en la sólida. En las mismas temperaturas, pero. En la misma temperatura. A ver, Vega, ¿usted qué opina? Inge, entendiendo pues que la energía es movimiento en las moléculas o en los átomos y que mayor movimiento, mayor distancia, mayor repulsión entre átomos, entonces podríamos interpretar que en este caso lo más denso sería una presión máxima con una temperatura mínima. Entonces, en conclusión, ¿cuál de las dos fases es más densa para ese material? En la fase sólida, una atmósfera menos 125 grados. En la fase sólida. Correcto, o sea, en general, o sea, usted tenía razón al inicio, Flores, pero luego se contradijo. Entonces, lo invito a revisar un poquito el libro, ¿no? Y comparar, pero aquí la fase sólida es más densa y justamente por eso es que yo les puse como ejemplo. No, esto lo que tiene era que ver qué pasaba en otra temperatura distinta, por ejemplo, la que yo utilicé como referencia. Entonces, lo que vemos es que a una misma temperatura, ¿ya? Y a esta presión, el material es líquido. Significa que las moléculas o las partículas, en este caso xenón, entre sí, están más alejadas. Eso significa que para un mismo volumen de este material, hay menos masa en ese mismo volumen. Pero si usted a esa misma temperatura, usted aumenta la presión levemente, repito, lo que le decía anteriormente, usted está obligando a que las partículas se agrupen, se agreguen. Es decir, que ahora para ese mismo volumen, para ese mismo espacio, hay más partículas involucradas, porque ahora están más cercanas entre ellas. En consecuencia, hay más masa por unidad de volumen. ¿Ok? Conclusión, pues el observar que esta línea o esa curva tiene esa pendiente, me está indicando que el sólido va a ser más denso que el líquido. Entonces, ustedes van a encontrar diagramas de fase en donde van a ver cómo la pendiente asociada a esta línea, a esa curva, pues va a cambiar. En algunos casos va a ser más pronunciada, en otros va a tener pendiente como positiva, en otros pendiente negativa. Eso va a estar asociado a la densidad del material. ¿Ok? No sé si por acá tal vez. Fíjense, por ejemplo, el caso del agua. Este es un diagrama, no está a escala, ¿no? Pero fíjense simplemente cómo es la pendiente de la pendiente que separa la fase sólida de la líquida, en este caso, ya respecto al que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, esto me va a dar información sobre cómo serán las densidades del material que me está describiendo el diagrama de fase. ¿Ya? Bien, bueno, eso digamos que sería ya la culminación de esta primera parte. El día de mañana
no vamos a tener práctica de laboratorio porque ya las prácticas se definieron desde inicio de semestre, las que se iban a realizar. Entonces mañana vamos a estudiar como forma de repaso los sistemas materiales desde el punto de vista macroscópico visible u óptico. ¿Ya? Entonces ya hablaremos de mezclas homogéneas, de mezclas heterogéneas, y simplemente ya con eso terminaríamos la primera parte de la unidad número 2. Algo bastante sencillo. Eso sería todo de mi parte, muchachos y muchachas. Cuídense mucho. Si andan por allí en las vías, tengan mucha precaución. Y si tiene alguien alguna duda o pregunta, me puedo quedar unos minutos adicionales.